Muy bien, la siguiente exposición virtual pretende desarrollar e incentivar la iniciativa por la búsqueda de la independencia educativa de los estudiantes. ¿Qué se refiere? Que el alumno sea capaz de llevar su proceso educativo de manera individual, necesitando cada día menos de los servicios de apoyo que se ofrecen por parte de la educación especial. Por tanto, este trabajo va orientado principalmente a los servicios de apoyo en problemas de aprendizaje, que son los cuales tienen características para que este proceso de independencia se pueda dar de mejor manera. Muy bien, ¿cómo buscarla? Bueno, siempre es importante el diagnóstico inicial sobre las destrezas a reforzar, los contenidos a reforzar y las habilidades a reforzar. Pero cuando pensamos en diagnóstico, no solo pensemos en la aplicación de pruebas escritas para evaluar su lectura, para evaluar su capacidad para resolver operaciones matemáticas, sino también pensemos en la observación. Y no solo la observación de un estudiante en específico o de tal estudiante en específico que asignamos ese día, sino también la observación de un grupo en general, de una institución educativa en general. Nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a trabajar que cada escuela tiene su propia cultura, tiene su propio comportamiento. Por eso es importante observar cómo es el ambiente dentro de una institución educativa, qué características tienen esos niños, qué es lo más acostumbrado a hacer por ellos, cuál es el medio, cuál es la idiosincrasia de ese centro educativo, tanto en su población estudiantil como también en su población en la parte administrativa y la parte docente. Por eso es importante también la investigación. Cuando se investiga sobre un alumno, muchas veces hay diferentes fuentes de información. Mucha información que nos brindan los docentes es muy diferente a la información que nos brindan los estudiantes propios y muy diferente a la información que nos brindan los padres de familia. Entonces hay que tener cuidado de tratar de abarcar todas las fuentes de información posibles. No solo la diagnosticación, es la aplicación de pruebas estandarizadas. Va, tiene que ir mucho más allá de la manera en que yo me pueda envolver en una comunidad educativa, es la manera que me va a ir dando los medios para poder trabajar. Hay que estar inmerso en el ambiente y no ser ajeno al ambiente educativo de una institución. Eso es importante. Y recordar, cada centro educativo tiene su diferente ambiente. Muy bien. Es importante conocer de antemano que estas debilidades podrían ser más generalizadas dentro de grupos de lo que pensamos. Muy bien. Cuando nosotros nos refieren estudiantes para que sean atendidos en los diferentes servicios, por ejemplo, un aula de cuarto grado donde son 30 estudiantes, nos refieren 5, podríamos pensar que esos alumnos que nos refieren son los únicos que tienen dificultades o algún impedimento para avanzar de manera cognitiva parecido a sus compañeros. Pero nos vamos a dar cuenta que las debilidades que nos arroja un diagnóstico, por ejemplo, debilidad para dividir, debilidad para sumar, debilidad para leer, son muy generalizadas y no solamente es esa población que es referida a los servicios de apoyo. Por eso es importante que el aprovechamiento en los servicios que brinda el docente de apoyo no solo cubra a nuestra matrícula de 35 o 40 estudiantes, sino que tratemos de envolver la mayor cantidad de alumnos posibles. Y esto se puede con el trabajo inmerso dentro del aula regular y amparado por las líneas de acción. Muy bien, la mayoría de los estudiantes, como les decía, comparten las mismas debilidades. Pero ¿por qué no nos refieren de un aula de 30, no nos refieren más que 5 o no nos refieren los 30? Bueno, muchas veces un estudiante no es referido a un servicio de apoyo o la mayoría de los estudiantes que no son referidos a un servicio de apoyo es porque tienen calificaciones aceptables en sus exámenes, en sus tareas, pero las calificaciones pueden radicar en muchísimos medios. Por ejemplo,
Si un estudiante tiene buenos estímulos para estudiar para una prueba escrita, si tiene buena supervisión, si tiene buenos medios para estudiar, puede alcanzar una nota alta en un examen. No necesariamente el estudiante que saca notas altas en matemática es porque sabe sumar, sabe dividir, sabe razonar, sabe resolver situaciones problemáticas, ¿no? Podría ser que los temas que se presentaron en esa prueba escrita en ese momento se confabularon para que fuera algo más de memorizar o algo más de aprender conceptos, o el tema no requería tanto el razonamiento, entonces sus notas fueron buenas. Entonces es importante recordar que los estudiantes que tengan buenas notas o notas aceptables no quiere decir que no tengan debilidades que podamos reforzar. Los servicios de apoyo deberían promover la independencia educativa y no más bien convertirse en un factor imprescindible para un estudiante a lo largo de sus 6 años escolares. Cuando un estudiante ingresa a primer año y es referido a un servicio de apoyo y sale de sexto año, los 6 años fue atendido por el mismo servicio, bueno, hay que reflexionar. O, o necesitó mucho el servicio por sus características, o no se logró que él fuera independiente. Eh, lo que deberíamos buscar, aunque parezca extraño y suene extraño, es que el alumno necesite de nosotros lo menos posible, que el estudiante sea capaz de egresar del servicio de apoyo lo más rápido posible. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que fue nivelado con respecto a sus compañeros, y cuando me refiero a nivelado es que bajo los contenidos básicos que debe dominar para estar en cierto grado, se pudo llegar al dominio de esos contenidos. Por eso que un estudiante esté de los 6 años en un servicio de apoyo es de reflexionar. Obviamente por las características podría necesitarlo, pero cuando más que todo nos referimos a estudiantes que han sido referidos al servicio de problemas de aprendizaje, y tal vez no sean problemas de aprendizaje puros, sino que tal vez se refieran a falta de estímulo o falta de medios o falta de motivación. Entonces, son aspectos que se pueden mejorar si nosotros nos proponemos, y son aspectos que pueden, una vez mejorados, desarrollar una motivación en el estudiante capaz de hacerlo, mejorar sus calificaciones, y ese es el sentido que se busca. Muy bien, continuamos. Nuestro trabajo no debería centralizarse en los siguientes aspectos. Esto es muy importante. Nos presenta una realidad que se da en los centros educativos. Convertir nuestro servicio de apoyo en un centro de estudio para exámenes. Esto a nivel personal es algo que hacía y me parece que pues no quedé contento, por decirlo así, con el trabajo que hice a partir de desarrollar un centro de estudio para exámenes. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres de familia evalúan, o los mismos estudiantes evalúan lo bueno o malo de un servicio de apoyo si sube sus calificaciones. No somos un centro de estudio para exámenes. Eso no es la idea del servicio de apoyo. Realizar solamente repaso de los contenidos que se imparten con los docentes de grado, tampoco. Si nosotros queremos lograr una independencia educativa, tenemos que atacar procesos como la comprensión de lectura, como el análisis crítico, como el razonamiento lógico, como la capacidad para seguir instrucciones, la observación. Esos son procesos. Y no solamente reforzando contenidos pequeños que se imparten, porque dentro de las clases regulares se debe cumplir con programas, y esos programas muchas veces tienen contenidos aislados, contenidos, por decirlo así, que son pequeños, pero que son parte del programa. No es nuestro trabajo simplemente ser como lo que se conocía antes como un aula de recurso, ir reforzando la materia que se va viendo dentro del aula regular. Esa no es la razón de ser de un servicio de apoyo que busca que el estudiante sea independiente, que sea capaz de sobrellevar ese proceso de manera individual.
Utilizar nuestras lecciones para resolver tareas o bien extraclases. Si bien es cierto, un estudiante podría utilizar o podría necesitar nuestra ayuda, no es bueno que basemos nuestras funciones en eso. No somos un tutor, como dice más adelante, no tenemos que convertirnos en un tutor para los estudiantes, con el que tal vez no cuenten en casa. ¿A qué se refiere con un tutor? Se refiere a que muchas veces cuando un padre de familia contrata a una persona para que le ayude a su hijo a estudiar, es para que le ayude a realizar sus tareas, para que le ayude a estudiar para los exámenes y tenga buenas calificaciones. Bueno, pero no somos eso. La idea es que el estudiante sea capaz y nunca necesite un tutor o lo necesite lo menos posible porque él logró la capacidad para ser independiente. Cuidado, y esto es muy importante, a veces suena cruel, a veces suena, a muchas personas no les gusta, pero desgraciadamente es algo de lo que nos podríamos encontrar como una realidad cuando empecemos a trabajar. Cuidado con convertirnos en un asistente administrativo de la dirección, organizador de eventos o cualquier otra circunstancia que altere de manera permanente nuestras funciones. ¿A qué se refiere? Cuando iniciemos a trabajar, las personas que no lo están hecho, nos vamos a dar cuenta que la labor docente del impartir lecciones es solamente parte de una labor de un centro educativo. Hay que formar parte de muchos comités y esto está bien y tiene que ser así. Claro que sí, nosotros tenemos que formar parte de varios comités, pero esa formación de un comité no debe abarcar nuestro periodo laboral completo. No somos ni docentes que sustituimos otros cuando no vienen, ni somos docentes que se nos puede recargar trabajo como el FEA, como Feria Científica, y eso nos abarca por completo nuestras lecciones o nos resta o nos imposibilita llevar a cabo el trabajo de la enseñanza. Debemos hacer valer nuestro trabajo. Debemos ser congruentes con lo que buscamos y con lo que hacemos. Eso es importante. Debemos darnos nuestro lugar dentro de un centro educativo. Si bien es cierto, hay que colaborar de una manera justa, pero también debemos conservar nuestra dignidad docente. Tenemos que trabajar en nuestras funciones. Continuamos. ¿Con qué nos podríamos encontrar al iniciar nuestro trabajo? Bien, con diversas formas de trabajar en cada dirección regional, circuito o centro educativo. Nos vamos a dar cuenta que cada centro educativo, que cada dirección regional, que cada circuito tiene su diferente forma de trabajar y esto en educación especial es muy característico. De pronto trabaja en una escuela de un circuito X, soy nombrado en otra escuela y me doy cuenta de que qué diferente se trabaja aquí en cuanto a educación especial se refiere. Bueno, pues eso se da, eso es importante. Pero siempre, si nuestro trabajo o nuestra idea es mantener la búsqueda por la independencia educativa, por el reforzamiento de procesos y no solamente de contenidos, podemos imponer esto bajo cualquier metodología de trabajo. Tenemos que tener una postura clara y objetivos claros. Y pues obviamente tratar de contrarrestar o sobrellevar las diferencias que hay en las metodologías o en las maneras de trabajar de una institución a otra, de un circuito a otro, de una dirección regional a otra. Tenemos que defender nuestra idea. Eso es lo importante. Tener una idea clara, estar seguros de nuestra idea y defenderla donde vayamos. Sectorización de cada centro educativo de parte del personal docente y administrativo. Nosotros como personal docente. Muchas veces vamos a ver cómo explicarlo para que se entienda y no sea malinterpretado. Muchas veces vamos a ir a trabajar a centros educativos donde es un amplio personal. Y muchas veces como seres humanos que somos caemos en una sectorización, ya de pronto no queremos trabajar con un grupo de docentes, ya de pronto el docente de tal nivel o de tal materia o tal especialidad,
ya tal vez no congeniamos mucho con esa persona y nos dificulta. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener como docente de educación especial. Estamos propicios a tener que relacionarnos de forma directa con los demás docentes. Nuestro trabajo no es tan independiente al de los demás. Entonces tenemos que mantener ese tacto, ese cuidado, esa empatía con los demás y además tener claro que tenemos que mantener esa coordinación. Entonces no podemos de pronto aislarnos de un grupo por diferentes razones, que personales, que sociales. Entonces es importantísimo. Podría uno pensar cómo es posible que esto se dé, pero se da. Es parte de la labor docente. Bien, padres de familia que evalúen nuestro trabajo solamente por el mejoramiento de las notas. Es importante cuando nosotros queremos vender una idea de que el trabajo que queremos hacer es que el estudiante sea independiente, reforzando procesos, que el estudiante sea capaz de sobrellevar su proceso educativo de manera individual. Es importante que logremos hacer entender a los padres de familia que muchas veces este mejoramiento de proceso no trae resultados rápidos, que de pronto me refieren a un estudiante esta semana y dentro de 22 días son los exámenes y entonces los padres de familia quieren que las notas suban de 60, que es lo normal, digamos que podría ser lo normal y que tal vez por eso lo refirieron, si uno se basa solo en una nota, a que llegue a alcanzar 80 y 90. Es importante que se evalúe nuestro trabajo por mucho más que por el mejoramiento de las notas en un examen. Muy bien. Ay, es importante esta parte, porque el trabajo en educación especial es bellísimo. Usted encuentra satisfacción en los estudiantes, en el logro de cada uno de ellos, en el reconocimiento de mucha gente, pero también algunas veces es poco reconocido. Tenemos que saber que somos un grupo de docentes que trabajamos de acalladito y que nuestra mayor satisfacción va a ser ver el logro y el alcance dentro de los estudiantes. Esa va a ser nuestra mayor satisfacción. No tenemos que preocuparnos por alcanzar el reconocimiento de terceros, de compañeros, de jefes, de ninguna otra persona, de iguales, por ejemplo. Muchas veces se da y bienvenido sea, pero el trabajo en educación especial muchas veces es un trabajo de acallado, que se encuentra la satisfacción solamente en el avance observable en los estudiantes. Muy bien, y muchas veces el trabajo en educación especial es desconocido. Se encontrará uno con muchas personas que desconocen cuál es nuestra función, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro rol, porque muchas veces no se atiende a toda la población educativa, a toda la población estudiantil. Entonces, son cosas de las que nos podríamos encontrar y que debemos tratar de cambiar o hacer llegar ese conocimiento a los demás. ¿Cómo podríamos traer cambios de manera significativa? Bueno, el docente de apoyo debe tener un buen dominio de los contenidos que corresponden a los programas de estudio en cada nivel. Esto es importante. El docente de apoyo debe buscar estar capacitado en los diferentes contenidos de los diferentes niveles que corresponden a un ciclo escolar. El conocimiento de los programas de estudio. ¿Cuál es el perfil que debe manejar un niño en primer grado para poder llegar a segundo grado? Aunque no nos corresponde dar nota, no nos corresponde dar calificaciones, nos corresponde trabajar con los estudiantes que tienen un rendimiento un poco más bajo que sus compañeros. Entonces, cuando yo asumo la tarea de nivelar o de reforzar esos contenidos, tengo que tener bien claro cuál es el perfil que debe manejar ese estudiante, de segundo, de primero, de tercero. Si está en segundo grado, hasta cuánto debe dominar los números, por ejemplo, si es un estudiante regular y no tiene adecuación curricular significativa, por decirlo así, hasta cuánto debe dominar los números, cómo debe saber sumar o restar, con cuántos dígitos, cuáles tablas debe por lo menos conocer.
qué tipo de textos, con qué vocabulario debería leer para estar en segundo, con cuánta fluidez, con cuánta comprensión debería leer para estar en tercero, cuarto. Este dominio se alcanza estudiando los programas de estudio, conociéndolos, por decirlo así, pero también mucho con la observación que se dé dentro de las aulas. Solo con el tiempo, solo con la observación dentro de un aula, solo con la observación del trabajo de los demás compañeros de una institución, yo me doy cuenta poco a poco cuál es el nivel. Y esto es importante para no solamente que el estudiante apruebe o sea capaz de llegar hasta otro nivel, sino también para el desarrollo de diagnósticos, perfiles de entrada, entre otros. Muy bien. Presentar un buen manejo de grupo y desenvolvimiento en el desarrollo de actividades. Es importante, ahora se trabaja mucho dentro del aula, se trabaja mucho. Tenemos que aportar actividades, desarrollar talleres, pedir un espacio dentro de la jornada educativa para nosotros. Es importante que uno se gane ese espacio. Es importante no solamente ir al aula por ir, sino también a ir a aportar actividades importantes. Y muchas veces esas actividades hay que desarrollarlas. Entonces usted tiene que tener un buen dominio del grupo, un buen manejo, confianza en sí mismo, sobre todo con confianza en sí mismo, usted puede lograr una actividad. Muchas veces una actividad es muy buena, pero no tenemos un dominio o una expresión que la haga ser tan provechosa o de una actividad que no es tan innovadora, pero nuestra forma de abordarla es muy provechosa. Entonces, el docente de educación especial no solamente va a trabajar con dos, tres o cuatro estudiantes a la vez, como podría ser que trabajemos en una práctica para un bachillerato, sino que muchas veces es un trabajo con grupos enteros. Procurar la no dependencia absoluta de recursos como planeamiento didáctico de los docentes de grado. Eso es importante. No solamente cuando nosotros planeamos actividades o planeamos nuestro trabajo, es la dependencia de esos planeamientos. Nosotros también podemos aportar nuevas cosas. Podremos aportar el desarrollo de talleres, de actividades, no quiere decir que si no tengo el completo planeamiento de un docente, en el caso en la coordinación de un docente de grado, yo no pueda aportar o no pueda desarrollar mis propios planeamientos donde se apoye de manera organizada y de manera coordinada al docente de grado. Es importante. Debemos presentar tacto para coordinar, recomendar o bien implementar nuestras sugerencias. Esto es importante porque es un control muchas veces de nuestra propia personalidad. De la manera en que usted pide las cosas es de la manera en que va a obtener respuestas. Muchas veces tenemos que abordar a los compañeros de diferentes asignaturas con sugerencias, con recomendaciones, compuestas en común, y la forma en que abordemos a ese compañero o a esa compañera nos puede brindar un mejor trabajo, una mejor implementación de técnicas. Por eso esa palabra ahí entre comillas tacto, la manera en que yo me dirija, la manera en que yo solicite o la manera en que yo colabore, la manera en que yo aporte, tiene que ser una manera empática, por decirlo así. Tiene que ser una manera organizada, una manera coordinada. Debemos ser pacientes y llevar a la paciencia a los padres de familia. Ellos tienen que entender que si usted quiere lograr cambios significativos en los estudiantes, tiene que ser cambios a través de tiempo. Tiene que esperar. No se puede lograr resultados rápidos y convincentes o resultados rápidos y significativos. Si vamos a iniciar procesos y a reforzar procesos, tenemos que saber que estos procesos es un continuo aprendizaje y es un trabajo arduo que va a llevar muchas veces semanas, meses. Incluso debemos de dar tiempo para que esos procesos surgen su efecto esperado en los estudiantes. Muy bien, ¿qué procesos podremos lograr o más bien qué procesos reforzar para lograr la independencia escolar?
Comprensión lectora y análisis crítico. Muy bien, cuando vamos a aportar algo a una lección de español, no solamente ir a aportar el mismo tema que está dando nuestro compañero de grado. Pues muchas veces algunos temas son muy específicos y nosotros queremos mejorar procesos más generales como la comprensión de lectora, como su capacidad para extraer información literal y dar opiniones, porque si yo mejoro esta capacidad, yo mejoro las notas en español y ciencias, porque si yo puedo extraer información de mejor manera, puedo sacar cosas importantes cuando leo un tema en estudios sociales o en español. Mejorar la habilidad para resumir materia y organizarla de manera por orden de importancia. Cuando yo logro sacar elementos importantes de una lectura, que no solamente sean cuentos, que no solamente sea cuentos de Tío Conejo, sino que trabajemos estas habilidades con lecturas referentes o relacionadas con estudios sociales, con español, con ciencias. Textos no solamente narrativos, sino también expositivos. Desarrollo de la habilidad para seguir instrucciones. Muchas veces un estudiante, un proceso como el de averiguar áreas y perímetros, no lo entiende porque matemática sea difícil, sino porque no sabe seguir instrucciones, no sabe mirar un ejemplo y replicar ese ejemplo en la práctica. Entonces eso pasa y se ve mucho ahora con las guías de trabajo autónomo. El estudiante no es capaz de entender un tema nuevo a través de un ejemplo, a través de la observación, no está acostumbrado a seguir procesos, a seguir instrucciones. Mejoramiento, mejor entendimiento de situaciones problemáticas. Muchas veces el estudiante cuando está en tercero o cuarto piensa que cuando está en sexto, si en tercero dividía 25 entre 4, en sexto va a dividir 560.000 entre 240. Muchas veces las operaciones no es que aumentan la cantidad de dígitos, sino que lo que se evalúa es la capacidad para interpretar situaciones problemáticas. Tal vez un problema de sexto grado se resuelva con una suma de dos cantidades de 3 dígitos y una división de 14 entre 3, por decirlo así. Porque lo que se evalúa no es el tamaño de la operación que usted resuelva, sino que usted llegue a interpretar el problema y se dé cuenta que para resolverlo tenía que sumar 45 más 28. Pero para llegar a ese entendimiento tuvo que interpretar la situación problemática por medio de la lectura. Y eso pasa cuando llegan al colegio. No es que las operaciones sean enormes, sino que que se evalúa es el razonamiento matemático. Por eso es importante desarrollar este proceso. Producción textual y gusto por la lectura, la capacidad de desarrollar la lectoescritura en los primeros grados de escuela. La habilidad para realizar pequeños textos es importante y es increíble cómo se va perdiendo con los años el gusto por la escritura. Pues no podemos culpar a los alumnos, es parte de este mundo nuevo, de este mundo tecnológico. Ya nadie quiere hacer un texto, ya nadie quiere hacer una redacción. Entonces es importante porque español, todos los contenidos que se reciben a través de los 6 grados recaen en que usted pueda hacer un buen texto, recaen en que usted pueda hacer una buena redacción, que cuando estoy en cuarto grado veo reglas de ortografía, que veo uso de los signos de puntuación, que veo uso de la mayúscula, todo eso es para que usted lo ponga en práctica cuando hace un texto. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado muchas veces. Lógica matemática, habilidad para seguir procesos, por ejemplo en la aplicación de fórmulas, habilidad para poder comprender el desarrollo de operaciones a partir de la observación de ejemplos, seguridad en sí mismo al desarrollar operaciones y comprender la funcionalidad de las mismas en la vida cotidiana. Esto se relaciona con lo que hablaba hace un rato. Muchas veces usted puede llegar a la pulpería y lo que tiene que pagar lo calcula con la calculadora del teléfono. Pero ¿cómo se da cuenta usted qué operación necesitaba? Por eso es importante el razonamiento matemático. Muchas veces nos estancamos en que un estudiante aprenda a sumar
o a dividir, está en cuarto, no aprendió a dividir. Y es de dale con la división, dale con la división, dale con la división, dale con la división, y no avanzo en ninguna otra cosa porque no aprendió a dividir, no. Últimamente que divida con la calculadora. Pero si más adelante él es capaz de identificar situaciones donde necesita dividir, eso es lo más importante. Entonces muchas veces hay que tener cuidado con lo que nos estancamos, en qué nos estancamos y que no nos da paso a seguir con cosas que tal vez la solución sea una simple calculadora y no se puede reforzar otros procesos que son realmente muy, pero muy importantes. ¿Cómo y cuándo podríamos implementar estos procesos? Bueno, debemos utilizar el espacio que promueven las líneas de acción con un aumento en la atención de los estudiantes dentro de las aulas. Muy bien, esto es importante porque el que nosotros llevemos la búsqueda por estos procesos a un aula es la educación, por decirlo así, podría ser como cualquier empresa o cualquier negocio. Cuando usted lleva sus actividades a un aula, a un aula regular, y no solamente con su matrícula aparte, usted hace que sea aprovechado por más personas, que ese bien le llegue a más personas. Sus actividades, que son muy buenas, no lleguen solamente a 5, sino también a los 25 más dentro del aula. Entonces, eso es importante. Hay que aprovechar esa nueva estructuración que dan las líneas de acción para que usted pueda llegar más a las aulas regulares, pedir espacios, ganarse la confianza para que se le den esos espacios y usted poder desarrollar sus propias actividades, poder desarrollar sus propios aportes bajo la convicción de que estamos haciendo un buen trabajo. Pero también pues hay que ver que tiene que priorizar en un proceso educativo, pues el aprendizaje y si pues, también puede ser que la atención individual nos dé mejores resultados en ciertas circunstancias, pues eso es lo ideal. Lo ideal es que sea aprovechado el servicio de apoyo, muchas veces puede ser por medio de la atención individual, muchas veces puede ser por medio de la atención dentro del aula. ¿Cómo es la mejor forma? Somos los únicos que vamos a conocer mejor a nuestros estudiantes, sus características, sus dependencias, sus requerimientos. Entonces, de la manera en que sean tratados, que sea porque el estudiante realmente pueda avanzar. Este trabajo debe ser estructurado y planificado. No es que de pronto me encontré en internet una actividad muy bonita de comprensión de lectura y hoy la llevo a segundo grado. La otra semana estaba planeando, entonces me encontré una actividad muy bonita de razonamiento. No, tengo que estructurar mi trabajo desde principio de año. ¿Qué tiempo voy a aprovechar para trabajar? ¿Qué tiempo primero tengo para trabajar? ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿Cómo va a ser mis lecciones de atención individualizada? ¿O cómo va a ser mi seguimiento dentro del aula? ¿Qué meses quisiera destinar para trabajar la comprensión de lectura o qué meses el razonamiento lógico? ¿En qué secuencia? ¿Qué momentos? Entonces eso es importante, no es llevar la primera actividad bonita que me encontré, no, es un trabajo estructurado y organizado. Debemos planificar actividades con convencimiento de las mismas para poder vender nuestra idea de manera convincente a nuestros compañeros de grado y padres de familia. Ok, es importante. Debemos de animarnos a buscar actividades. No tenemos que sentir temor de nuestros compañeros cuando queremos desarrollar una actividad y tener convencimiento. Ahora, ¿cómo hago yo para buscar una actividad con convencimiento? Con dominio de los contenidos, con coordinación con nuestros compañeros de grado, sabiendo cuáles son los requerimientos de los estudiantes, coordinando con nuestro compañero aprovechando esas lecciones de coordinación para decirle, vea compañero, ¿qué le parece si en los días que yo voy podríamos tener un espacio para reforzar la comprensión de lectura o el análisis lógico matemático?
que al fin y al cabo, si un estudiante tiene buen razonamiento lógico, se le va a hacer más fácil asimilar cualquier contenido nuevo en matemáticas. Es que el desarrollo de los procesos en educación, como el razonamiento, la interpretación, el análisis, la lectura comprensiva, eso mejora la adquisición de contenidos nuevos, de esos contenidos pequeños que vienen en los programas. Por eso es que es tan importante. Entonces, tenemos que convencernos nosotros mismos de eso para convencernos a los compañeros. Convencer toda una institución de que lo que nosotros queremos hacer es válido. Eso es importante. Se puede integrar lecturas referentes a información. No solamente trabajemos con los cuentos, ya decía, con la Cenicienta, con los cuentos más populares. Trabajemos la comprensión de lectura con textos de información, con textos expositivos, la comprensión de lectura y también la producción textual. Que no solamente un estudiante sepa hacer una lectura de un cuento, sino que sepa hablar sobre la respiración o que sepa hablar sobre la función del sistema digestivo, porque eso es importante, de la manera en que un estudiante pueda desarrollar comprensión de textos informativos o expositivos, puede desarrollar la capacidad para extraer información cuando estudia asignaturas como ciencias y estudios sociales, por ejemplo, asignaturas más teóricas. Muy bien, estas son algunas actividades, por ejemplo, razonamiento matemático que pues buscando en internet pude encontrar. Tenemos una herramienta fabulosa que es el internet. ¿Cuáles actividades para reforzar qué procesos? Eso es algo muy personal. Eso es algo que es realmente de cada docente. Estos son algunos ejemplos que se pueden encontrar. Razonamiento matemático. Vemos aquí cómo podemos mejorar por medio de estas actividades el razonamiento, el análisis, la interpretación, la concentración. No solamente dar sumas y resolverlas, es ir un poquito más allá. Aquí hay un ejemplo de que más bien se le da el resultado. ¿Por qué no darle a un estudiante la operación y que él cree la situación problemática en lugar de que sea al revés? Poner al estudiante a pensar un poquito en actividades infinitas en matemáticas que hay para desarrollar la capacidad de razonamiento, de cálculo, de estimación, de concentración. Muchas veces un estudiante no desarrolla una operación matemática de dos cifras como 340 por 25 porque se le es imposible concentrarse, se pierde en el proceso. Entonces hay que desarrollar la observación, la concentración, el análisis, lectura y comprensión y organización de la información. Aquí tenemos un ejemplo, aquí el estudiante debe de hacer calzar cada columna para obtener una idea completa. Por ejemplo, el sábado por la mañana busco si hace buen tiempo, ahí en la actividad decía que pintara de color los cuadritos de cada columna que coinciden. Si hace buen tiempo, iremos al campo que está arriba, puede ser que pinte todos esos de color azul. En bicicleta, vamos a ver, y haremos una barbacoa. Ok, eso es un ejemplo, por decirlo así, de cómo desarrollar la lectura de una forma creativa. Ya les digo, en internet hay infinidad de ejercicios. La forma, los ejercicios que ustedes escojan va a ser la correcta porque ustedes van a hacerlo con motivación. Algunos ejemplos, hacer calzar, no solamente poner a escribir, no es solamente poner al estudiante a darle la lectura y que conteste, sino porque no darle una lectura y que él haga las preguntas y que las responda también. ¿Por qué no poner a un estudiante de cuarto grado a que haga un texto o un cuento con una comprensión de lectura escrita con 5 preguntas, intercambiar entre los diferentes grados? Los cuentos hechos por cuarto grado van a ir a tercer grado, los de tercer grado pueden ir a segundo, quinto A puede hacer cuentos para quinto B y viceversa. Todo es un trabajo coordinado. Observación, concentración, análisis, son algunas actividades que faltan en cada grupo. Mensajes ocultos. Aquí viene, por ejemplo,
identificar el mensaje que está ahí en esa escritura con símbolos. Esto promueve la observación, la concentración, que es lo que muchas veces un estudiante necesita reforzar. Aquí también algunas actividades que me llamaron la atención, por ejemplo, ahí descubre la palabra escondida con la inicial de cada dibujo, abeja, con la A de abeja, la R de regalo, la, la C de conejo, y ahí, etcétera, y ustedes descubrirán qué palabra se forma. También estas son actividades que llaman mucho la atención y el estudiante de manera que se divierte está practicando también y reforzando su observación, su concentración, su capacidad para mantenerse con una atención focalizada en algún elemento, algún aspecto. Muy bien. Esto es un mensaje con el que vamos a cerrar ya. Dentro de una institución educativa, los servicios de apoyo son un recurso, agentes de cambio, herramientas para la independencia escolar. Tratamos el problema desde su fondo y no solamente ofrecemos medicinas temporales. O sea, esta última frase se refiere a que tratamos el problema desde su fondo es trabajar la comprensión de lectura, trabajar el análisis crítico, trabajar la interpretación, la observación y no solamente reforzar contenidos para que el estudiante simplemente salga bien en un examen. Eso es una medicina temporal, por un ejemplo. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo. Recuerden, esta exposición está basada en la observación, en lo que he podido alcanzar de experiencia hasta el momento. Mucho de esta información son opiniones, es un parecer de la manera en que ustedes lo tomen, de la manera en que ustedes desarrollen su propia metodología de trabajo, pues es ya muy personal, pero sí sepan que los servicios de apoyo pretenden eso. Somos un factor de cambio y la independencia educativa, sea como sea que se busque, debe ser nuestro mayor objetivo. Esto sí es muy importante. Muchas gracias y espero que haya sido de provecho.